Iberia, cada día es el primer día. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tugesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tugesto. Concede controlar tus gastos. Con la financiación Agrupa de Cajamar ha llegado el momento de agrupar todos tus préstamos y créditos en un solo pago mensual. Utiliza nuestro simulador y descubre cómo quedaría tu agrupación. Consulta en nuestra web, apartado financiación o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Y 8 minutos de la mañana, esto es Capital Intereconomía, Desayunos Capital, es martes 12 de diciembre y hoy nuestro invitado es Fernando Santiago, que es presidente de Gestores Administrativos de Madrid. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Pues, buenos días, pues aquí, como me ves, de verde esperanza en la radio, que creo que hay alguna cámara de televisión que la verá, pues de verde esperanza, como tiene que ser. Bueno, no sé si se ha puesto el verde esperanza a propósito, porque hoy mismo celebráis una jornada junto a la COE, arranca a las 12 de la mañana, va a ser bastante intensa, en el que vais a hablar del estado de los negocios. ¿Me puedes adelantar un poquito? Hombre, me pides que... Un poquito, tres líneas, si no, el aperitivito. Pues bueno, lo que te voy a adelantar es lo que llevo diciendo mucho tiempo, que los negocios no están bien, que llevamos 4 años sufriendo los empresarios de este país, sobre todo los importantes, como digo yo, que es ese 98%, que son las pymes, que después de la pandemia vino las roturas de stocks famosas que había, que después vino la guerra en Ucrania, que luego ha habido el incremento de los gastos de energía, de luz, etcétera, y a eso sumado la alta presión fiscal que patrocina nuestro gobierno de la nación, la alta presión laboral que patrocina el gobierno de la nación, lo alucinante, y es la normativa. La normativa, vamos a dar unos datos de normativa que la gente no ha caído en la cuenta, no sabe, que se van a quedar con la boca abierta, y sobre todo la forma en que se trata al empresario y, por supuesto, la banca que no da créditos. Los tipos de interés están absolutamente elevados y que no se contiene la inflación por el desmesurado gasto público del gobierno de la nación. Hablaba de la normativa y me lo he insistido, la normativa. ¿Cuánto está encorsetando la normativa a pymes, a autónomos, y cuánto les impide trabajar? Porque entiendo que cada vez que ellos levantan la persiana lo que quieren es que me dejen trabajar. Exacto. Y entiendo que hay 2 elementos que les arañan todos los días de su negocio. Uno es la legislación y el otro son los impuestos. Pues mira, saquemos una calculadora, porque hay que sacar calculadora. Nuestra democracia empieza... Hablamos ahora, nuestra economía democrática empieza en el año 1979 y nos basamos hasta el año 2022. 43 años. Uh-huh. ¿Sabéis cuánto ha dicho el Banco de España a primeros de año? Dijo que de normativas de leyes que han sido entre todas las administraciones públicas españolas elaboradas, 414.272 leyes. Calculadora.
entre 43 años, 9.634 leyes. Si tomamos 220 días hábiles de trabajo, que para algunos son muchos, pero bueno, vamos a tomar esos, ya hablamos de que 44 leyes diarias. Si cogemos 8 horas diarias de trabajo, 6 leyes la hora, lo que significa que cada 10 minutos hay una ley. Es decir, en el ratito que tú y yo vamos a estar hablando, ya tenemos una ley nueva. Y esto entiendo que al empresario le supone un camino lleno de obstáculos. No, hombre, no, es que tendría que decir qué carajo, como se suele decir. O sea, ¿quién es capaz de leerse en estos 43 años? Mira, aunque hubiéramos contratado una persona dedicada exclusivamente a leer las leyes, no habría sido capaz de leer todas las leyes publicadas aunque se hubiese dedicado toda su vida laboral. O sea, hubiéramos cogido en el año 79 a un chico de 20 años o 25 años. Le hemos dicho, tú que acabas de terminar la carrera de Derecho, te vamos a poner a leer todas las leyes y a informarnos. Cada 10 minutos una ley. Se habría jubilado, ya estaría jubilado y no habría sido capaz de sacar todo. ¿Cómo puede funcionar una empresa? Quiere decir que estamos incumpliendo permanentemente la legislación. ¿Y esta burbuja legislativa con qué motivo? ¿Cuál es el objetivo final? Yo tengo clarísimo que el objetivo final es que Papá Estado nunca tenga la culpa. Es decir, yo regulo absolutamente todo. Y si pasa algo, como está regulado, pagará el pato otro. Vale, esto es lo que tenemos a día de hoy. ¿Cómo salimos de aquí? Hombre, flexibilizando la normativa. Es decir, no hay necesidad de que haya esa dispersión de normativa entre comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Con que hiciéramos una normativa nacional que valiese para todos, que al menos sería mejor, porque fíjate tú en materia fiscal, cuando hablamos de la armonización fiscal, claro, tenemos 72 normativas fiscales diferentes, pues que si Madrid dice una cosa, Cataluña dice la otra, Sevilla la otra. Si ya nos metemos a nivel europeo, por eso digo 70 y tantas normativas fiscales, Francia una, Francia otra. No estamos en Europa. Cónchale. Pongan una sola normativa para todos. ¿Y esto de flexibilizar la normativa es un canto al sol? ¿Está escrito en la Carta a los Reyes Magos? ¿O realmente hay esperanza de conseguirlo en esta legislatura recién estrenada? Bueno, pues me parece que es una carta a los Reyes Magos que supongo que algún día nos los concederán, porque esto puede acabar tan mal que un día los Reyes Magos van a tener que poner, sin duda, orden en lo que está ocurriendo, porque no podemos, las pymes no pueden sobrevivir así, el autónomo no puede sobrevivir de esta forma. Alguien tiene que empezar a pensar en microeconomía. El problema es que pensamos en macro, seguimos con la maldita teoría de la macroeconomía. Y eso ha funcionado cuando ha funcionado. Hoy en día, después de la salida de una crisis, o empezamos a pensar en materia microeconómica, o las cosas no van a funcionar. Tenemos esa burbuja legislativa y tenemos también una gran presión fiscal a la gran empresa, pero también al autónomo. Hoy, además, lo contaba el diario El Economista, que los costes laborales habían subido en el último trimestre de este año un 5,6%, pero que llevan 20 meses consecutivos subiendo, entre otras cosas por la subida del salario mínimo y también la subida de las cotizaciones sociales. Esa presión fiscal, ¿cuánto le merma al autónomo de seguir creciendo, generando, ingresando? Bueno, nosotros en nuestro barómetro prácticamente el 80% de nuestros gestores administrativos, que representan, como sabes, a 1,5 millones de autónomos, a 1 millón de empresas en este país, que son los que llevamos los papeles, tienen clarísimo que esta subida del salario mínimo y esta subida de los costes sociales, pero en un 80 o 80 y tantos %, lo único que está haciendo es perjudicar a la contratación y lo que está perjudicando es al crecimiento de las empresas. De una forma absolutamente brutal. Pero además es que estamos por unas cifras muy superiores a las del resto de Europa, muy superiores a la media que marca la OCDE y en caída libre. Porque además van a seguir subiendo, porque como el ministro o la ministra de Economía, cuando dio clases de economía, se saltó que para combatir la inflación, una de las primeras medidas que hacer es la de reducción de gasto público, se quedó sola con la de subir impuestos y con la de subir los tipos de interés y con la de reducir el consumo, y entonces están reduciendo el consumo, que va contra la pyme, que vamos a ver qué pasa cuando las pymes empiecen a desaparecer, cómo sobreviven los grandes o el Estado, y que va contra los ciudadanos con esa subida de los tipos de interés que hace impagable todo. Pero eso sí, el gasto público no baja. ¿Cómo salimos de aquí? Vamos a hacer un discurso en positivo, constructivo. Vamos a darle ideas al Ejecutivo. Hay que bajar la presión fiscal. 1. Hay que bajar la presión laboral.
Dos. Eso Tú sí que es decías- carta a los Reyes Magos, ¿eh? Bueno, ya, pero tú me has dicho cómo hay que hacerlo, Vale, yo te lo vale. digo. Hay que bajar la presión laboral. Antes decías de las subidas. Bien, nosotros tenemos un informe que de 2018 al 2023, la subida del salario mínimo interprofesional ha supuesto en costos para las empresas, excluidas las cotizaciones, en subidas de un 54%. Sin que esto haya repercutido y haya llegado al trabajador. Pero bueno, insisto, bajar presión fiscal, que se mueva el dinero. La banca no está moviendo el dinero. Ya que nos han puesto en manos de la banca, que todo tiene que ser comercio electrónico, no podemos pagar en metálico porque somos delincuentes si pagamos con más de 1.000 euros. Por lo menos haga usted que la banca dé dinero, no que la banca, si no tienes doble o el triple, que son sus algoritmos de lo que realmente, en patrimonio, de lo que realmente necesitas, y ve una capacidad, no te va a dar dinero, con lo cual se carga el emprendimiento. Y por supuesto, evidentemente, la bajada, como he dicho, lo de impuestos es la más importante, que fluya el dinero, que fluya, desde luego, el crédito para los empresarios y que se deje de tratar al empresario como un delincuente. El empresario no es un delincuente. El 98% de los empresarios de este país son autónomos y pymes, con un objetivo que es el mismo que sus trabajadores: sobrevivir, pagar su hipoteca, pagar su alquiler, ahorrar un poco para la jubilación y poderse ir a celebrar el viernes o el sábado con la familia una comida. ¿Me está diciendo que este gobierno pone al empresario en la diana? ¿Le califica de delincuente? Le estoy diciendo que desde hace muchísimo tiempo las personas que están o que han estado en el gobierno durante mucho tiempo nos han tildado a los empresarios de delincuente. Y eso está en la hemeroteca, como ministros vienen a decir, es que los empresarios, no, cuando hay un empresario golfo, diga usted el nombre y apellidos, que todos lo vamos a refrendar. Cuando dice usted que los empresarios no pagan los seguros sociales o que no contratan a los trabajadores y que trabajan en negro, diga usted nombre y apellidos, porque la realidad es que los empresarios de este país son ejemplares, que están aguantando lo que no hay a costa de su patrimonio y sacar su empresa. Pero es que es muy fácil decir el empresario es un golfo. Cuando usted dice que el empresario es un golfo, y lo digo por la exministra que lo decía, cuando iba al supermercado a comprar, ese era el empresario. Cuando vas, y voy a poner el ejemplo, y todos lo van a entender, al chino de la esquina, lo que era la tienda de conveniencia, que no quiero que nadie tome peyorativo la palabra chino, pero todos conocemos el chino como lo que es. Ese señor es un empresario que sufre igual que todos, que se levanta a las 6 de la mañana, que se levanta, acostará a la 1, y que cuando tiene un empleado convive con él, come con él, y que su objetivo, como he dicho, es pagar el alquiler y sobrevivir. Ojo, que las multinacionales también lo son, empresarios, porque no hay nadie que quiera explotar al trabajador. ¿Cómo salimos de esta situación o cómo le está afectando al tejido empresarial formado por pymes y autónomos esta situación, esta presión fiscal, esta presión laboral, esta falta de liquidez, este exceso regulatorio? ¿Cómo les está yendo este año 2023? Porque ustedes son un termómetro muy claro de cuántos autónomos y cuántas pymes levantan la persiana cada mes o la cierran cada mes. Pues mira, cuando en el año 2021 todo el mundo decía, nos queda un año, empezaremos a salir en el 2022 y el 2023 será el gran año, yo en los medios dije que el 23 iba a ser una porquería de año. Ojo, no pensé que iba a ser tan malo como ha sido. Pero dije que iba a ser una porquería de año. Iba a ser un año electoral, iba a ser un año donde se iban a ocupar otras cosas y como muy pronto la empezaría la recuperación en el 24-25. Nos vamos al 25-26. El año 23 es malo, pero es que el año 24 va a ser peor porque, mire, se están hartando de decirnos que crece la contratación. Se están hartando de decirnos que el paro está contenido. Pero ustedes se han molestado en mirar, que alguien se moleste en mirar las horas que se trabajan en este país. Y veremos que con ese crecimiento de contratos que dicen, con ese crecimiento de contratos indefinidos y con esa disminución, como dicen, de desempleo, sin embargo, las horas que se trabajan son las mismas. ¿Qué está pasando? Se está haciendo contratos a tiempo parcial, se está explotando menos y por lo tanto el rendimiento está siendo menor. El resultado tiene que ser que en el 2024, como sigamos así, va a ser una bomba donde van a seguir cerrando empresas, donde nos vamos a seguir quedando en manos de las multinacionales y en el momento que estemos en manos de 4, estarán haciendo lo que les da la gana, como está haciendo lo que les da la gana la banca hoy en día con nosotros, que cuando te pasan la tarjeta de crédito y te coman comisión por tener tarjeta de crédito, antes ibas y le decías, o se guarda usted la tarjeta y me quita la comisión y me la llevo, o si no me cambio de banco. Y ahora diga usted eso al del banco, que se va a reír en su cara porque no hay forma de cambiar de banco. Aquí parece que tenemos dos realidades, la de las grandes magnitudes macroeconómicas, con el empleo, el Producto Interior Bruto, la inflación también controlada, ¿no? O más controlada, más moderada, y sin embargo la otra realidad, que es la de la microeconomía, la de las pymes y autónomos, que sin embargo van con el agua al cuello. Claro. Macroeconomía. Usted come 2 pollos, yo no como. Hemos comido un pollo los españoles. O lo que me decía del trabajo, que al final trabajamos menos horas, estamos repartiendo el trabajo entre todos, ¿no? Exacto. Microeconomía.
usted come 2 pollos, empachada. Yo lo como, me muero de hambre. Empecemos a hablar de microeconomía. Empecemos a ver lo que está ocurriendo con las empresas, porque el 10% de las empresas de este país, los beneficios que generan, se comen a las pérdidas que genera el otro 90%. Entonces, en materia macroeconómica es muy sencillo decir, el ahorro familiar en este año en España ha sido un 7,65. Mire, yo me harto de preguntar, y ahora le cambio el papel de entrevistadora. ¿Usted ha conseguido ahorrar en el año 2023 un 7,65% de lo que gana? Yo soy un vaso comunicante. Bueno, todo lo que entra por un lado se lo va con el otro. Y en mi casa tenemos un socio añadido que es Hacienda, que se come todos los meses. Pues en la mía igual. Y los españolitos de a pie que piensan que no tienen de socio Hacienda, aparte de su IRPF, que piensen que cada vez que salen a la calle y compran 100 euros, 21 son de Hacienda. Comenzamos la entrevista hablando de esa jornada hoy mismo en la COE a las 12 de la mañana. Yo sé que usted va a dar ahí un pequeño discursito justo un poquito antes de comer. Pero para terminar, un par de titulares que nos llevemos cada uno de nosotros cuando salgamos a la calle y cuando pensemos en macro y en micro. El empresario es tu amigo. Facilitémosle la vida a los amigos, que será la mejor forma de que salgamos para adelante. ¿Y ve usted a este gobierno por esa senda? No soy político, pero económicamente hablando, no. ¿Y a Europa animando al gobierno a ir por esa senda? ¿O Europa aquí pinta poco? El problema es que Europa sí que hace medidas anticrisis en condiciones y ha hecho medidas para recuperar a determinados, pero no fluyen contra el gobierno, porque yo creo que el grado de influencia que tiene esta materia es poca, porque Europa es muy lenta. Las medidas que se toman en Europa tardan años en verse. Fernando Santiago, presidente de Gestores Administrativos de Madrid. Un placer tenerle aquí en los estudios de Capital Intereconomía y que vaya muy bien esa jornada de la COE. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Ánimo. En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Invierte en acciones o ETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía les desea felices fiestas. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Las 11:26 de la mañana. Venga, que arrancamos una nueva edición de H2 Intereconomía. Aquí en Capital Intereconomía, como cada martes a esta hora, hablamos de hidrógeno. 15º capítulo de esta temporada. Vamos a hablar hoy del hidrógeno como oportunidad de inversión en infraestructuras. Lo vamos a hacer con Sergio Figuerola, que nos va a contar los detalles del último estudio, del nuevo estudio realizado por Boston Consulting Group, BCG y EDEC Infra. Se revela que el hidrógeno, entre otras cosas, va a brindar una oportunidad de inversión de hasta 12 billones de dólares en las próximas décadas. Va a estar con nosotros también, como cada semana, Rafael Luque, consejero delegado de ARIMA. Nos va a explicar algunos asuntos relacionados con el hidrógeno, como la apuesta de Andalucía por este vector energético o cuánto se ha hablado de hidrógeno en la COP, que termina hoy, como saben, en Dubái. Antes de todo eso, como siempre, nos ponemos al día y conocemos las últimas noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias que nos trae hoy Sergio Padilla, que comenzamos con la Unión Europea, que acuerda la creación de una red independiente de operadores de redes de hidrógeno. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Su objetivo es crear un marco regulatorio para infraestructuras y mercados dedicados al hidrógeno y una planificación integrada de redes. También establece normas para la protección de los consumidores y refuerza la seguridad del suministro. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuesta por situar a esta comunidad como potencia en Europa de producción de hidrógeno verde. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28, que se celebra en Dubái, señalaba este fin de semana que en Andalucía se están movilizando 5.000 millones para impulsar el hidrógeno verde y aseguraba que la comunidad será la nueva potencia europea en el desarrollo de esta tecnología. Creo que España y Andalucía tenemos una enorme oportunidad de reindustrializar nuestro país a través de esta energía limpia que nos da soberanía energética, nos da estabilidad y seguridad energética. Y esta oportunidad no podemos perderla. Por eso yo quiero aquí agradecer a todos los operadores que hacen posible que hoy soñemos en grande, que soñemos con una Andalucía como potencia energética, que además es una energía limpia y competitiva, que nos va a permitir colocar una posición en el mundo. Eso no lo podemos hacer sin grandes compañías que también sueñen en grande, sin grandes compañías que busquen alianzas con el sector público y el sector privado como ECESA. Precisamente, el Gobierno adjudica a Andalucía 35 millones a 3 proyectos de hidrógeno renovable. El Ministerio para la Transición Ecológica ha seleccionado en Andalucía 3 nuevos proyectos de producción y uso conjunto de hidrógeno renovable en la industria, transporte pesado y otros sectores de difícil descarbonización, que recibirán 35 millones de la segunda convocatoria de H2 Pioneros. Iberdrola y Abu Dhabi se alían para invertir 15.000 millones en eólica e hidrógeno en Europa y en Estados Unidos. Masdar y Verbund desarrollarán una planta de hidrógeno verde en Castilla-La Mancha. Las dos empresas analizarán la viabilidad de construir una de las plantas de producción de hidrógeno verde más grandes de Europa. La planta de hidrógeno tendría como objetivo ayudar a descarbonizar sectores industriales difíciles de reducir en toda Europa. Viscofan realiza con éxito unas pruebas de hidrógeno verde los motores de cogeneración Virgin Engines. El objetivo de esta prueba era comprobar la eficiencia y confiabilidad de los motores de uso en continuo con las mismas exigencias de alimentación de energía de la planta de producción en Cáseda. Symbio inaugura su primera gigafactoría para fabricar pilas de combustible de hidrógeno. La empresa, participada a partes iguales por Michelin, Forvia y Stellantis, producirá inicialmente unos 16.000 sistemas de pila de combustible al año que se montarán, entre otros vehículos, en las furgonetas de tamaño medio y grande de la marca Stellantis. Y José Luis Criado volverá a competir en el Dakar con un camión propulsado por hidrógeno. El camión del equipo EcoEnergy KH7 reduce la mitad del consumo de diésel y las emisiones de CO2. La edición del Dakar de este año cuenta con una categoría para estos vehículos, la Dakar Future Mission, con el objetivo de promover la movilidad sostenible de los eléctricos, de hidrógeno y los híbridos. Vamos con nuestra noticia sostenible. Cepsa va a desarrollar en Huelva la mayor planta de metanol verde de Europa. Mireia Calderón. Cepsa y C2X, filial del gigante danés del transporte marítimo Maersk, invertirán 1.000 millones de euros para construir la mayor fábrica de Europa de metanol verde, producido a partir de hidrógeno renovable. La planta se ubicará en Huelva y podrá alcanzar una producción máxima de 380.000 toneladas, lo que evitará la emisión de hasta 1 millón de toneladas de emisiones de CO2. La decisión final de inversión está prevista en 2025. Si se aprueba este proyecto, podrá crear 2.500 empleos
empleos directos e indirectos y posicionará a Andalucía y a España como un hub global líder en energías sostenibles para la producción de moléculas verdes como el hidrógeno y el metanol y para su uso y transporte a través de los puertos estratégicos de la región. Además, esta nueva instalación impulsa el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que CEPSA y sus socios están desarrollando con la ambición de alcanzar una capacidad de producción de hidrógeno verde de 2 gigavatios en 2030. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. H2 Intereconomía, como cada semana este espacio que hacemos con Ariema, empresa española líder en el sector del hidrógeno con 20 años de experiencia en el desarrollo de tecnología propia de electrolizadores. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Rubén, ¿y tú qué tal? Encantado de saludarte. Estaba leyendo la noticia y me estaba acordando de aquel coche, es que no se me olvida nunca, de Brasil, de hidrógeno, que no giraba. Espero que el camión del Dakar, del bueno de José Luis Criado, sí tenga un volante que gire, ¿no? Bueno, seguro que tiene un buen piloto. Y... Eso seguro, pero si no gira el volante ya lo puede conducir el mismo Fernando Alonso, ¿eh? Pero bueno, es importante, yo creo, Rubén, este tipo de actuaciones en el fondo es un marketing magnífico para el sector. Porque aquí tanto Sergio de Boston Consulting como nosotros de Ariema podemos trabajar mucho, pero en prensa sale más el resultado del Dakar que cuestiones más técnicas o económicas. Pues aquí estamos para contarlo. Para contar también que tenéis ya fecha y lugar confirmado de la nueva edición del Encuentro Sectorial de Hidrógeno. Va a ser el 5º, ¿no? Corrígeme si me equivoco, PMH2, que se va a celebrar en el mes de octubre. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué supone? ¿Dónde se va a celebrar? ¿Quién va a participar? Tengo por aquí las cifras del año pasado, con más de 20 expositores, con más de 80 ponencias, con más de 300 asistentes. Sí, esta es la cita obligatoria del sector. Repetimos este año ubicación en Madrid y el 8 de octubre no es una elección casual, es martes, o sea que espero que organicemos una edición especial de este programa aprovechando la concentración de todas las empresas activas en España en el sector hidrógeno. Y bueno, la noticia es en primicia, justo cerramos ayer el acuerdo con el Hotel Meliá Castilla, a quienes agradezco mucho su implicación. Es un lugar excelente para poder hacer negocio, que de lo que va este encuentro. Y de hecho, pues a los interesados vamos a hacer una campaña muy agresiva de precios populares para quien se apunte antes de fin de año, o sea que atentos a la web del encuentro sectorial. Muy mal se tiene que dar la cosa para que de aquí a un año nos organicemos algo. O sea, que 8 de octubre, yo creo que aunque los españoles ya sabes que somos de dejarlo todo para tarde, vamos con tiempo, Rafa. Sí. Es que en las empresas estas cosas hay que planificarlas, hay que habilitar presupuestos, hay que ponerlo en la agenda del Teams y todas estas cosas se necesitan. Tú recuérdamelo, pero cuenta con ello. Oye, antes de hablar con nuestro invitado, hablar de inversión en hidrógeno, del último informe de Boston Consulting Group, terminó la COP 28 en Dubái. Se ha hablado mucho, poco, nada de hidrógeno. Bueno, nada no, porque escuchábamos a Juanma Moreno, al presidente de Andalucía, hablar de hidrógeno y de cómo quiere posicionar a esta comunidad como referente en el ámbito del hidrógeno. ¿Cómo lo has visto? Bueno, voy a hacer una comparación atrevida. Igual que el Dakar es un buen punto de marketing, la COP en el fondo es algo similar. O sea, lo que aquí a las empresas les interesa son las medidas concretas, los apoyos que haya a nivel nacional o a nivel europeo. Y la COP es un escaparate pues donde afortunadamente los políticos compiten por hacer anuncios interesantes. De hecho, el anuncio de Andalucía es muy interesante, pero aquí recuerdo una cosa, Rubén, en la que tú insistías acertadamente, y es que, según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, los proyectos de hidrógeno que tienen ya decisión de inversión son el 4% de los que se anuncian. De hecho, el proyecto en Andalucía, y yo soy andaluz, ojalá que salga ahí pronto, su decisión de inversión se toma en 2025. Es decir, todavía falta que las buenas palabras, los buenos deseos políticos se conviertan en herramientas de apoyo y financiación. Y bueno, y si además en lo posible esto se hace con equipos y maquinaria, ingeniería española, mucho mejor, así se compra todo fuera. Oye, eso de Bruselas, que también es importante mirar
a lo que está haciendo la Comisión Europea y acaban de acordar en el seno de la Unión Europea, lo contábamos a las noticias, una red independiente de operadores de redes de hidrógeno. ¿Esto qué supone exactamente? ¿Qué es? ¿Cuánto de importancia tiene? Realmente muy importante porque en todos los estudios económicos bien hechos de utilización de hidrógeno verde el coste del transporte es fundamental y la vía de más futuro, la vía realmente interesante, igual que se hizo con el gas natural, es una buena red en Europa de infraestructura de tubería de transporte de hidrógeno. Aquí, pues alguna empresa española, como es el caso de Enagas o de Redexis, lo están haciendo muy bien, planificando ya proyectos pilotos, infraestructura de futuro, como el gasoducto que unirá España con Francia. Pero esta es una competición global. También comentábamos que los italianos buscan su propia conexión para vender hidrógeno verde a Alemania trayéndolo de África. Es decir, aquí hay que correr mucho y hacer las cosas bien. Bueno, pues que las hagamos bien. Vamos a hablar hoy con nuestro invitado, lo anticipábamos, Rafa, sobre inversión. Recordad a nuestros oyentes que hablábamos la semana pasada contigo de inversión hidrógeno bolsa. Para que no lo sepa, se lo recuerdo, Ariema se encarga de gestionar, vigilar y llevar a buen puerto ese fondo de hidrógeno de Renta 4. Y nos decías que vosotros invertís sobre todo, buscáis empresas con producción propia, ¿no? Era lo que con tecnología propia. Con tecnología propia, ¿no? Efectivamente, aquí, y de hecho los oyentes de este programa saben mucho de inversión, la apuesta puede venir en muchos frentes. Hoy los conocimientos de Sergio de la inversión en infraestructura son interesantísimos porque el hidrógeno va a requerir en tuberías y en otras infraestructuras pues una inversión espectacular, lo cual supone oportunidad de inversión privada. El fondo que mencionaba Rubén, el que asesoramos desde Ariema y gestiona Renta 4, está especializado en las empresas que tienen la tecnología de los equipos principales, los electrolizadores, los compresores, etcétera. Pero cada persona, según su perfil de riesgo, pues podrá elegir. Bueno, pues ahí tenemos una oportunidad. Vamos a hablar de ella. Don Sergio Figuerola, socio y director del equipo de energía de Boston Consulting Group. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirte aquí y gracias por acompañarnos aquí hoy en los estudios para hablar de ese nuevo estudio realizado por Boston Consulting Group, BCG y EDEC Infra, en el que contáis, entre otras cosas, que el hidrógeno verde pues ofrece oportunidad de inversión en los próximos años. Primero, las conclusiones de ese informe, más o menos, así las líneas generales, los titulares. Sergio, ¿cuál sería? Sí, yo diría los grandes titulares del informe se articulan alrededor de dos ejes. Uno, que tiene una visión un poquito más general de todo lo que sería la inversión en infraestructuras, y yo creo que los grandes titulares ahí serían, por una parte, es, digamos, uno de los vehículos de inversión que más han crecido históricamente, desde representar una fracción pues relativamente pequeña del conjunto de los mecanismos o de las vías de inversión, ya sea private equity, deuda privada, etcétera, es el que más va creciendo, un ritmo anual del 20% en los últimos 15 años y batiendo al resto. El segundo gran titular sería el buen comportamiento que históricamente han tenido este tipo de inversiones. Estamos hablando de rentabilidades anualizadas superiores al 7% y en particular del muy buen comportamiento que han tenido durante el año 2012, que en general ha sido un año pues relativamente complicado para los distintos tipos de inversión en activos. La verdad que las características de los fondos de infraestructura y en particular su resiliencia a la inflación y a los vaivenes de demanda pues han tenido un comportamiento muy, muy importante. A futuro, ¿qué vemos? Vemos una necesidad muy importante de nuevas inversiones en infraestructuras. Hablamos de alrededor de entre 5 y 7 billones españoles, no americanos, de inversiones en el año 2030 para cumplir con los objetivos del ODS marcados por Naciones Unidas, para cumplir con los objetivos de descarbonización. Mencionaba Rafa la COP. Yo creo que los compromisos a los que se han llegado, independientemente de que, oye, pues todos podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, pues al final hacen que vaya a haber una necesidad de infraestructuras importantes y la apertura cada vez mayor de los estados a la participación público-privada en este tipo de mecanismos de inversión, pues lo que nos ponen encima de la mesa es un panorama muy atractivo para las inversiones en infraestructura. Hablabas ahora, Sergio, mencionabas la inflación. Es de lo último que nos ha pasado en los últimos tiempos. Nos ha pasado una pandemia, nos ha pasado conflictos geopolíticos, nos ha pasado guerras. A pesar de eso, se ha comportado bien. Los datos que tenéis son positivos. ¿Por qué? ¿Por qué esa fortaleza? Pues básicamente yo creo que por la propia estructura de este tipo de inversiones, en los que generalmente pues los ingresos vienen determinados en una parte importante por la propia inflación, es decir, son ingresos que se actualizan en una medida con la inflación y eso hace que ante escenarios volátiles e inciertos de
inflación pues sean un mecanismo de inversión más resistente que otros. El retorno de las inversiones en infraestructuras frente a otras alternativas, ¿qué datos tenéis en el informe? Pues los datos, como decía, una inversión media, una rentabilidad media del 7,36% en el periodo 2019 a 2022 y en particular en el año 2022 batiendo a la mayoría del resto de tipologías de inversión, con lo cual digo, unas inversiones muy atractivas y que se han comportado muy bien. Una perspectiva muy positiva a futuro. Cosas para nuestro invitado. Sí, aquí quería conocer, Sergio, vuestra opinión sobre el tiempo, los pasos que vienen, porque nosotros, por lo menos, siempre que trabajamos en estudio de consultoría de visión de futuro, el hidrógeno viene sí o sí. No hay más que ver que las empresas especializadas en gas natural están invirtiendo enormes cantidades en hidrógeno. Pero el cuándo es más difícil, porque está vinculado con la subvención. ¿Cómo ves ese problema de planificar cuándo sí que ya está claro que vas a poder hacer la infraestructura porque va a haber hidrógeno que pase por el tubo? Es una excelente pregunta y yo creo que el que tenga la respuesta concreta por eso va a ser el que dé con la clave. Yo creo que efectivamente, como dices, el que está claro, el hidrógeno va a venir, va a ser un vector necesario para asegurar los objetivos de descarbonización y el ritmo del cuándo yo creo que va a venir muy marcado no solo por subvenciones, fíjate, sino yo creo que más por los mecanismos regulatorios y las medidas que se pongan para dar, digamos, visibilidad y certidumbre a las inversiones. Nosotros visualizamos esto como un despliegue rápido, pero relativamente más contenido hasta el año 2030, donde fundamentalmente el uso del hidrógeno verde o el hidrógeno bajo en carbono va a ser para la sustitución de los usos actuales del hidrógeno. Ahí ya tienes una potencia relevante de juego y de inversión simplemente para sustituir todo el hidrógeno gris que a día de hoy se está consumiendo en las refinerías, en los fabricantes de fertilizantes y en otros usos. Y de 2030 en adelante, digamos, de la mano con, digamos, objetivos adicionales de descarbonización y de la mano con el desarrollo de infraestructuras, el backbone de hidroductos, por ejemplo, en Europa, o la capacidad de transporte de hidrógeno verde y de derivados, como puede ser el amoníaco o el metanol verdes entre países, fundamentalmente por vía marítima, será lo que dé la clave del crecimiento a futuro, que en cualquier caso lo vemos muy relevante. Eso que te preguntaba Rafa Sergio, es los tiempos, ¿no? Los plazos, el cuándo, que dices que es difícil, como decías ahora, saberlos. Uno de los riesgos, incertidumbres, llamémoslo así, a los que se puede enfrentar, por ejemplo, este tipo de inversión en infraestructuras, o ¿qué habéis detectado? ¿Cuáles habéis detectado? Fundamentalmente el principal riesgo yo creo es el riesgo regulatorio, sobre todo no tanto desde el punto de vista de que cambian los marcos, sino que los marcos en general no existen y es necesario desarrollarlos. ¿Qué se define como hidrógeno verde? ¿Cómo se define ese hidrógeno verde? ¿Cuál va a ser el mecanismo de retribución, por ejemplo, a las infraestructuras de transporte? Lo vemos como una barrera importante. Por tomar el ejemplo de Estados Unidos, que yo creo que a día de hoy está liderando la carrera del hidrógeno bajo en carbono, digamos, los fondos están allí, digamos, el gobierno ha hecho un esfuerzo relevante por vehicular fondos hacia el hidrógeno verde, hacia el hidrógeno azul. Lo que hay es, la necesidad de un desarrollo regulativo fino, de sacar la punta al lápiz en definir, qué es hidrógeno verde, cómo se define esa incrementalidad, ese asegurar, digamos, que efectivamente la producción viene a través de electricidad verde, y es todo el desarrollo normativo, como dicen, ¿no? El diablo está en el detalle, pues ese detalle el que los reguladores tienen que terminar de escribir y de asentar, y fue lo que dará, digamos, el impulso definitivo al crecimiento del hidrógeno verde. Hemos hablado alguna vez de eso, de la regulación, ¿no? Recuerdo que hablamos hace un par de semanas de los trámites, de los problemas, y que por eso en aquella parte del mundo, creo que Latinoamérica, ¿no?, estaban liderando la carrera, estaban haciendo más proyectos. Poníamos eso sobre la mesa, ¿no? Lo que nos está contando Sergio, que en Estados Unidos está liderando esto, entre otras cosas, porque la regulación es más sencilla, más simple. Sí, efectivamente, la dificultad de sectores nuevos como el hidrógeno, que parten, lo que es el hidrógeno verde, de casi cero a billones europeos o españoles de euros,
es que tiene que desarrollarse todo a la vez. O sea, hace falta el tubo, pero hace falta el electrolizador, hace falta el consumidor, hace falta derivados como la producción de si alcoholes de las o de partes no amoníaco. avanzo con las otras, ¿no? Exacto. Y el tapón muchas veces está al inicio porque en países como España pues empezamos porque la normativa está diferenciada por comunidades autónomas y porque una autorización ambiental para una planta de producción de hidrógeno verde puede tardar más de 2 años. Eso va casado con que las subvenciones tienen un plazo de ejecución determinado y hay fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia que corremos el riesgo de perder porque los plazos son demasiado ajustados para sumar el plazo de la tramitación de autorizaciones ambientales con el plazo de entrega de los electrolizadores, que por cierto aprovecho para consultar con Sergio cómo ve el peligro de falta de electrolizadores, porque la realidad es que efectivamente Estados Unidos, siendo una economía teóricamente capitalista, está subvencionando fuertemente el hidrógeno verde por la expectativa de negocio y de empleo, lo cual ha llevado a que incluso fabricantes europeos de máquinas como Nel tiene ahora mismo una fábrica en Estados Unidos que está levantando de 4 gigavatios de capacidad anual de producción, mientras que en Europa solo tiene 1 gigavatio. ¿Va a haber suficientes electrolizadores o eso es un peligro para el despliegue de infraestructura? Nosotros vemos que la perspectiva a medio-largo plazo del despliegue de electrolizadores debería ser suficiente para alcanzar los objetivos de producción que se están marcando. Has mencionado las factorías en Estados Unidos. También, digamos, hay planes importantes de desarrollo de gigafactorías en China, por ejemplo, para soportar no solo la demanda propia, sino también para la exportación. Yo creo que aquí, más que el si habrá o no electrolizadores, y creo que lo has dicho muy bien, hay una carrera geopolítica por liderar este mercado, y yo creo que la habilidad de los gobiernos y las entidades, ¿no?, para poner los marcos adecuados y los incentivos adecuados será lo que determine, digamos, que la balanza del hidrógeno verde y los ganadores del hidrógeno verde pues estén en Estados Unidos, en China o en Europa. Yo creo que ahí vamos a vivir unos momentos apasionantes por ver quién lidera el desarrollo de este mercado nuevo. ¿Cuántas oportunidades de ganar eso tenemos, Sergio? Pues yo creo que si se hacen las cosas bien tenemos bastantes oportunidades en Europa y yo te diría todavía más en España. Yo creo que tenemos uno de los elementos clave para el desarrollo del hidrógeno, que es que contamos con unas fuentes de producción de energías renovables excepcionales. El coste de producción de electricidad verde en España es uno de los más bajos del mundo. Tenemos una situación geográfica privilegiada para atender distintos mercados. Creo que falta el incentivo, o es necesario seguir desarrollando el incentivo y la voluntad política para realmente liderar este mercado, pero las condiciones estructurales yo creo que están ahí. Creo que hay pocos países tan bien posicionados como España para ganar una cuota de mercado relevante en esta carrera hacia el hidrógeno verde. No sé si entonces esas cifras las te dejo, Rafael, que nos contabas al comienzo, Sergio, porque habláis en ese informe de Boston Consulting y de Equinfra sobre todo el tema de dinero, cantidades, inversión, porcentajes de inversiones en infraestructuras. ¿El papel, el peso del hidrógeno en ese porcentaje de inversiones en infraestructuras, o cómo ha evolucionado, cómo ha crecido, cómo lo veis? ¿O qué ha pasado para que haya mejorado, para que haya cobrado más peso el hidrógeno? Yo diría, si tomas el conjunto de la inversión en infraestructura, pues el hidrógeno verde evidentemente va a ser una fracción pequeña, porque hay muchas otras infraestructuras que va a ser necesario desarrollar, pero dicho esto, lo que vemos es un crecimiento cada vez mayor, ¿no? Solo por dar unos números, las necesidades de inversión van a ser del orden de entre 6 y 12 billones de dólares, de nuevo, billones europeos o americanos, de los cuales entre 300.000 y 700.000 millones es necesario desplegar antes de 2030. Evidentemente, comparativamente con lo que es el conjunto del volumen de inversión en infraestructuras, pues sigue siendo una fracción relativamente pequeña, pero con una rampa de crecimiento muy elevada, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. ¿Y cuál ha sido el clic que ha cambiado para que esas cifras se hayan mejorado en los últimos años? Pues yo creo que claramente la apuesta por la descarbonización y el hecho de tener una energía renovable cada vez más competitiva en costes, que hace que el hidrógeno verde pues cada vez sea más competitivo frente a la alternativa del hidrógeno gris. Yo creo que es un tema de conciencia y de apuesta por la descarbonización de sectores que hasta hoy se veían difícilmente descarbonizables, pero que con la entrada de este hidrógeno verde cada vez más competitivo pues se va a poder lograr su objetivo de descarbonización. Yo a esto me gusta siempre añadir, cuando se habla de inversión o de creación de empleo, la diferencia que hay entre hacer instalaciones comprando los equipos, por ejemplo en China,
o hacerlos aquí. Yo aquí quiero alabar lo que se está intentando desde Bruselas, que hay iniciativas como el Electrolyzer Partnership, que busca potenciar y ayudar a los fabricantes europeos para que haya una cadena de suministro y fabricación y puesto de trabajo en Europa en fabricación de equipos. Y a nivel nacional, justo una de las noticias que seleccionaba hoy el equipo de H2 Intereconomía era la de Symbio, que es una noticia muy interesante. Se pueden comprar pilas de combustible en China, se pueden comprar en Canadá, pero en Francia hicieron una apuesta primero de I+D a partir del CEA, un centro de estudio e investigación en el ámbito de la energía, que derivó luego en una spin-off pequeñita en la que luego invirtieron pues grandes empresas francesas defendiendo el fabríquese en Francia, porque entonces los puestos de trabajo están allí. Si aquí nos limitamos a comprar en China, en Noruega o en Estados Unidos los equipos, pues el dinero, las grandes cifras que se anuncian, entrará y saldrá, porque el grueso del presupuesto al final es comprar maquinaria. Luego estamos hablando de un tipo de instalación que está muy automatizada. Es lo mismo que sucede con la energía solar fotovoltaica. Una vez que está terminada una instalación, el puesto de trabajo que queda, pues la persona que limpia y algo de sistema de control, no queda más. Oye, hablabas ahora, Sergio, de la descarbonización. ¿Qué ventajas ofrece el hidrógeno para esa descarbonización, para cumplir, de lo que se ha hablado mucho en la COP, ya que lo mencionamos al comienzo, ese objetivo de cero emisiones? Yo creo que más que ventaja es que es un elemento imprescindible para la descarbonización de determinados sectores que de otra manera sería imposible descarbonizar. Es decir, el hidrógeno forma parte sustancial de materias primas, como pueden ser los fertilizantes, etcétera, y si no sustituyes ese hidrógeno gris por hidrógeno verde, resulta imposible descarbonizar ese tipo de industrias. Además, el hidrógeno verde forma parte de los elementos necesarios para todo lo que tiene que ver con biocombustibles, combustibles sintéticos, que van a ser una pieza, no la única, pero sí un elemento relevante para la descarbonización del transporte, y particularmente el transporte marítimo, transporte aéreo, con lo cual, digamos, es la necesidad de descarbonizar todos los sectores de la economía lo que hace que el hidrógeno verde y sus derivados, el amoníaco verde, el metanol verde, pues sean elementos clave a imbricar dentro de la cadena de producción de este tipo de industrias. Hago yo la última por mi parte y le dejo cerrar a Rafael Luque. En el informe detalláis, Sergio, estrategias, 4 creo que son, ¿no?, que ayudan a los inversores a tener ventaja en este nuevo sector del hidrógeno, superar, por ejemplo, otras alternativas. ¿Cuáles serían? ¿Qué ventajas habéis identificado? ¿Qué estrategias? Perdón. Sí, yo creo que hay una primera estrategia que en todo negocio emergente donde hay incertidumbres tecnológicas, pues todo el tema de los partnerships de las asociaciones con compañías que son capaces de controlar el riesgo tecnológico, como pueden ser los fabricantes de electrolizadores, otros agentes de la cadena de valor, es un elemento clave. El medir bien, digamos, los riesgos, no solo el riesgo tecnológico, sino el riesgo de offtake, el riesgo de precios, es decir, ser capaz de entender cuál va a ser la dinámica de los mercados es muy relevante. Evidentemente, el hacer las inversiones en aquellos países, y lo miro con un alcance más internacional, donde efectivamente, hemos hablado antes, las condiciones de producción de hidrógeno verde te permitan competir, es decir, el acceso al recurso renovable sea lo más competitivo posible. Y luego, por último, sin olvidar todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, ¿no?, que sean esas condiciones de estabilidad regulatoria, de incentivos a la atracción de inversión que permitan acceder y dar seguridad a esas infraestructuras, ¿no? El inversor en infraestructuras, digamos, tiene muy bien calibrado el eje riesgo-beneficio, o la dupla riesgo-beneficio. ¿No? Es conservador, más que conservador, lo que le gusta es la estabilidad, ¿no? Entender cuál va a ser la visibilidad de inversiones que se realizan con plazos de 15, 20, de 30 años, con lo cual, digamos, todo lo que sea definir marcos estables, apoyar este tipo de inversiones, conocer las reglas del juego, no tanto buscar una rentabilidad desproporcionada, sino buscar una rentabilidad que se ajuste muy bien al nivel de riesgo que se está asumiendo. Te dejo terminar, Rafa. Pues muchas gracias, Rubén. Yo felicito a Sergio y a todo su equipo, porque la verdad es que el informe, de lo poco que he leído del aperitivo, me encanta. De hecho, me sumo a una de sus mejores recomendaciones, en mi opinión, que es la diversificación. Yo creo que en todas las inversiones, nosotros lo hacemos también en el fondo de inversión que asesoramos para Renta 4, pues diversificar es clave, porque no todo va a tener éxito. Y bueno, yo solo me permito añadir también el asesoramiento. O sea, puede haber personas muy especialistas que decidan por sí mismas, y otras que, queriendo invertir, pues necesiten asesoramiento, o bien de consultoras como, por supuesto, Boston Consulting Group, que tiene ámbito mundial,
o incluso de Ariema, que somos más pequeños, pero estamos muy especializados de hace ya 21 años en tecnología de hidrógeno. Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Sergio Figuerola, socio director del equipo de energía de Boston Consulting Group. La próxima edición contamos contigo también para que nos la traigas aquí a este espacio. Si coincide en Marte la presentación, nos montamos algo. Ya aquí, pero hay que las cosas con tiempo. Ya sabes, aquí mira cómo va Ariema, a 8 de octubre ya lo tenemos cerrado. Fenomenal. Sergio, ha sido un placer. Gracias por la visita. Enhorabuena por ese informe. Rafael Luque, te iba a decir que nos vemos la semana que viene, pero no, porque estáis en Huelva la semana que viene. Tenemos un especial, Rubén, desde Huelva con mi compañero Félix, nuestro director en Huelva, y el profesor José Manuel Andújar, uno de los pioneros en España en tecnología de hidrógeno. No está mal para ser el último capítulo de la temporada, que luego por Navidades seguiremos informando, como decía aquel, pero un poquito más con polvorón y villancico. Así que ya volvemos después de Reyes. Te veo para entonces, así que felices fiestas y todas esas cosas. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, a seguir currando, como siempre. Gracias, un placer. Cuídate. Igualmente. Mucho. Nos vamos, que nos llegan las noticias aquí a Radio Intereconomía, y después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Mañana estamos por aquí los de Capital, a partir de las 7. Pongan el despertador. Hasta mañana. Adiós. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Venga. ¡Feliz Navidad! Intereconomía. Nico, te falta intereconomía, ¿no? Intereconomía. No, es que no. Nico no quiere. ¡Feliz Navidad! Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. No sé qué pasa, no arranca. ¿Se está inundando todo el garaje? Es mi hija, necesita un médico. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo